El bufete de abogados de Ed Rogers ha acordado brindar orientación y asesoramiento estratégico pro bono, y ahí está la clave, a María Corina Machado. Buenas noticias, Augusto. Bueno, yo creo que sí. Porque esto en mi pueblo le llaman apostar a ganador. Y ya le explico. En las últimas horas también estuvo rodando en redes una noticia de ConocoPhillips. La noticia era de marzo de este año. Puesta en el contexto de hoy sería todo un tema, pero no es actual. Lo que sí es actual es la columna de Mary Anastasia en el Wall Street Journal, que viene precisamente por ese frente, el de las elecciones como una herramienta para el crecimiento petrolero, porque ya hay gente que lo entiende, sin democracia no hay paraíso. El chavismo ahora se desmorona por dentro. Bueno, usted me entiende, los 10 pelagatos que quedan allí, porque comienzan a llover las puñaladas con liguita, metafóricamente hablando, y se intensifica la guerra de acusaciones entre los prófugos del ácido fólico. Ya le resumo a la novelita también. Y es que devuelven a 3 venezolanos, en otra noticia, que llevaban 76 barras de oro sin declarar en Tocumen. Normal, ¿verdad? Tipo, ahí en mi maleta. ¡Ah! 76 barras de oro. Oh, interesante, pero esto se junta con la siguiente noticia, porque finalmente el sistema vuelve a tomar el control de las minas del kilómetro 88 y las Claritas. Debe estar muy contento el secretario de Energía Chris Wright. Total, tienen a una socia magnífica, ¿verdad? Y ya que hablamos de oro, la joyería vinculada a Zapatero tenía nexos con el entorno de Cilia Flores. ¿Quién lo diría, verdad? Y pensar que hay quienes creen que a Cilia se la llevan porque simplemente era la esposa de Maduro. Tremenda criminal. Acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las cuento hoy, lunes 10 de agosto de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre a Político. Comenzamos. El anuncio de que Ed Rogers, el fundador de BGR Group, actuando a título personal a través de Rogers Law Group, va a brindar asesoría estratégica y asuntos de gobierno pro bono a María Corina Machado, representa un paso significativo en esa profesionalización de la presencia de María Corina en Washington. Según el registro FARA, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? El acuerdo, fechado a finales de julio de 2026, hace pocos días, busca ofrecer una orientación estratégica sobre actividades de asuntos gubernamentales y relaciones públicas dentro de Estados Unidos y en mercados extranjeros. Esto se suma a otro convenio pro bono firmado también en junio con RP&B Consulting, enfocado en comunicaciones estratégicas, un talón de Aquiles, sobre las relaciones Estados Unidos-Venezuela, gobernanza, derechos humanos y una transición pacífica. ¿Por qué esto es importante? Porque tras la captura de Nicolás Maduro, el régimen de Delcy Rodríguez mantiene el control real operativo del Estado y además tiene una fuerte influencia en un ala de Washington, por muy temporal que sea su régimen. Machado, sin embargo, ha quedado parcialmente al margen del proceso oficial. No participa en los diálogos respaldados por Estados Unidos, estos que iniciaron a principios de agosto, la mesa de trabajo. Aunque esa noticia la actualizamos ayer, y ojo, porque la vamos a profundizar mañana en una entrevista a la propia Francia Sánchez. No se la puede perder, por cierto, en nuestro canal de La República. Pero continúo. María Corina y Edmundo declararon que no formaron parte del diseño de ese mecanismo, de esa mesa de trabajo, y que evaluarán avances reales, o sea, elecciones, liberación de presos políticos, restauraciones de instituciones, pero no la van a obstaculizar. En las semanas y meses recientes se ha documentado intentos de limitar el rol y la influencia de María Corina, bloqueando o dificultando su retorno a Venezuela, incluyendo el cierre del espacio aéreo atribuido al régimen y también presiones o valoraciones de funcionarios de Estado dentro de los Estados Unidos que consideran su llegada como inoportuna o un stunt político. También han habido críticas internas en los círculos cercanos a la Casa Blanca por la insistencia de María Corina de estar en su propio país. Pero esos movimientos se suman a las dinámicas de aislamiento político y mediático que buscan reducir su peso, a pesar de que mantiene un amplio apoyo popular como la líder de oposición que además galvanizó el rechazo al chavismo en 2024, 72%. Ese esfuerzo de asesoría pro bono no es improvisado. María Corina construye una estructura en K Street con 2 ejes muy claros, el eje comunicacional con RP&B y el eje legal y estratégico de gobierno con Rogers. Rogers, con experiencia en la administración de Ronald Reagan y también de George Bush,
y un historial de representación de gobiernos extranjeros le va a aportar acceso y conocimiento al ecosistema del lobby en Estados Unidos, a los think tanks, al Congreso y a los medios de comunicación en Washington, aunque por allí ya va bastante bien. En el marco de su objetivo de romper definitivamente el yugo del chavismo y avanzar hacia una Venezuela democrática, esta alianza implica tener mayor capacidad de influencia independiente, porque le va a permitir a María Corina contrarrestar las narrativas que la presentan como marginal, entiéndase muy bien el término, o conflictiva, interactuando directamente ahora con funcionarios para promover condiciones de elecciones libres, transparentes y evitar que la transición se convierta en lo que viene siendo una continuidad maquillada del aparato anterior. También tendrá respuesta a los medios o a los intentos de aislamiento, porque ante la exclusión de los diálogos oficiales y las trabas de su regreso, va a profesionalizar su mensaje, su red de contactos para mantener relevancia internacional y para mantener o sostener la presión sobre el proceso. También enfoca en resultados concretos, porque los servicios que adquiere apuntan a asuntos de políticas públicas, relaciones bilaterales, derechos humanos, reconstrucción, alineados con la demanda de una transición que restaure la soberanía popular y que no solo gestione la estabilidad bajo el control externo o el residual chavista. Y finalmente es una señal de resiliencia. Demuestra que, lejos de retirarse, María Corina refuerza herramientas institucionales para sostener su liderazgo y el de su movimiento Vente Venezuela, en un escenario muy complejo, donde el apoyo ciudadano choca con las dinámicas de poder real entre Caracas y Washington. En resumen, ese anuncio consolida una estrategia de soft power y un lobby pro bono que busca equilibrar la balanza en favor de una salida democrática genuina, en un momento en que la transición post-Maduro aún está lejos de garantizar elecciones competitivas y plena inclusión de fuerzas que representaron el mandato popular de 2024. El éxito de todo esto va a depender de si estos esfuerzos logran traducir el capital político y moral de María Corina Machado en avances que sean tangibles por nosotros. Sin embargo, el hecho de que esto sea pro bono es tremendo indicio de que las tres partes tienen una visión clara y están apostando al ganador. Ahora, Mary Anastasia, columnista del Wall Street Journal, ha vuelto a profundizar precisamente en un tema neurálgico que parece entenderse mejor con el paso de estos meses sobre la administración de Trump. Para crear un clima de inversión atractivo en Venezuela y para robustecer la industria petrolera, Venezuela necesita elecciones libres y justas. Que una economía petrolera que estuvo quebrada se pueda recuperar y funcionar mientras quienes la destruyeron siguen en el poder es prácticamente imposible. Y es que el régimen es bueno dialogando, comprando tiempo, llevando a los venezolanos a ningún lugar. Y eso se toca en esta columna, además de la ausencia importante de María Corina Machado dentro del ecosistema, a quien no le han permitido regresar, y se cree que si lo hace corre peligro. Y eso básicamente, según la columnista, dice todo lo que necesita saber para entender qué tan serio el régimen se toma el tema de las elecciones. Mary Anastasia es una columnista de larga data que toca temas de América Latina en el Wall Street Journal y crítica consciente del chavismo. Argumenta además que sin un cambio político real, elecciones competitivas e inclusión de la oposición más fuerte, la de verdad, el capital privado no va a entrar a gran escala, lo que hemos venido diciendo acá. Los inversionistas miran el riesgo político, la seguridad jurídica y la permanencia de las élites que saquearon ya PDVSA. Y es que el boom está quedando en una reactivación limitada vía licencias y no en una reconstrucción estructural, esa que Donald Trump prometió. Este artículo es importante porque es una crítica directa a la estrategia de estabilización con el régimen residual. Señala que el diálogo actual sirve para ganar tiempo y que la exclusión de María Corina es un indicador claro que las elecciones libres no son prioridad para quienes controlan el poder en Caracas, ni al parecer para los que lo hacen en Washington en este momento. Es una especie de llamado a la acción para quienes llevan la batuta a que calibren la brújula y también es un mensaje a los propios inversionistas que leen esas columnas y entienden lo que en Venezuela está pasando. Ahora vamos brevemente a un capítulo nuevo de su telenovela favorita, Pasión de Samuros. Porque ver al chavismo, o a los 10 pelafustanes estos que quedan allí, haciéndose la cama los unos a los otros, es toda una joya. ¿Por qué lo reseñamos? Bueno, porque la caída también será televisada.
y necesitamos una especie de registro fílmico de todo lo que podamos registrar. Ayer la cosa estaba extraña. Comenzó con Juan Barreto, quien intentó atacar a María Corina Machado sin presentar un solo argumento político. Una mente enferma que solo pudo recurrir a hablar de vibradores, pilas e insinuaciones personales. Pero ya usted sabe, cada ladrón juzga por su condición, ¿verdad, Juancito? Entonces ella sabe que en la medida que pasa el tiempo se degrada su liderazgo. Tú la ves últimamente muy descompuesta, como ustedes saben, ella fuma mucho y bebe mucho. Ella tiene, bueno, y se le viene el mundo encima, Trump, se fue rodilla sangrante para la Casa Blanca, no se fue rodilla sangrante para la Casa Blanca. Le entrega, aquí está el premio y la vaina, y la recibieron ahí en un almuercito informal. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? María Corina decía antes del 3 de enero, con el apoyo de nuestros aliados internacionales, solos no podemos. Ahora dicen, se me perdió el vibrador, lo haré con nuestras propias manos. No, será, ¿no? Se le acabaron las pilas, no sé. Solo vulgaridad, nada de argumentos, nada nuevo en esa fauna y una pizca también de encuestas falsas, como las de Interlaces, para intentar sostener esa narrativa post-3 de enero en el medio de la nada, ¿no? En el medio entre la oposición, el chavismo de mentira, ellos y lo que sea que representen. El tipo quiso degradar a María Corina y terminó demostrando su propia degradación. Pero es que en esa misma intervención, o lo que sea que estaba haciendo, este infame personaje tuvo un detalle. El detalle de recordar que Maduro se robó las elecciones. Que llevan el 28 de julio unas elecciones poco competitivas, sin garantías y transparencia. Lula, Petro, López Obrador plantearon, mira, vamos a un preacuerdo para que el que gane, gane y nosotros somos garantes. Maduro no quiso, María Corina tampoco. Y en ese marco vamos a unas elecciones y Maduro decide que no hay condiciones para entregar y no entrega. Nosotros estábamos concentrados con Enrique Márquez y entregamos a todo el que nos lo solicitara el 40%, 42% de las actas las recogimos nosotros y pasaron por mis manos. Por lo menos en ese 42% yo sé quién ganó. No sé si es una muestra representativa, pero tenía actas de todo el país. Yo sé quién ganó. Es más, pudiera haber sido con más diferencia. Después de arreglar los números, no pudieron. Llegaron a 27%. Y el Centro Carter dijo que no había ganado, y la Comisión de Expertos de la ONU dijo que no había ganado, expertos independientes. Y entonces, bueno, una conjuntura internacional, Maduro, en vez de, bueno, vamos a un acuerdo, vamos a negociar, no. Entonces empezó un chantaje, el mal menor y el bien mayor. Me decían amigos, no voy a decir nombre, por ejemplo, Saúl Ortega. Coño, pero que tú te vendiste a la ultraderecha, ¿qué quieres tú? Que le entreguemos a María Corina para que ella le entregue nuestra riqueza al imperialismo norteamericano, compañero. Justo verte. Y entonces me decía, bueno, de repente contigo, una excepción, pues se está cometiendo una injusticia, pero el mal menor, ¿no? Porque eso lo justifica un bien mayor, que es preservar la soberanía, la revolución, el futuro, la patria, toda esa vaina. Entonces, no, está bien, pues. Por supuesto, no es que nosotros no sepamos esto, pero es que el bagazo rojo sigue sin procesar toda esa información. Y en el medio de los señalamientos, adicionalmente arremetió en contra de su camarada Mario Silva, quien a su vez respondió y le lanzó a él y a Diosdado Cabello. O sea, una especie de zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Fuchilanga y ahí van todos los rojitos hinchados de pie. Esto está interesante, digno de muchas cotufas. Por cierto, quiero agradecer a todos los que hacen sus aportes al canal y a nuestros miembros por ser parte de esta comunidad, a quienes nos ayudan vía super chats, super thanks o con los regalitos, con los gifts, y a ti que estás viendo este video en este momento, porque sin ti nada tiene sentido. Dejar tu like y suscribirse ahorita, en esta mini pausa, si no lo has hecho, es la mejor manera que tienes para ayudarnos, para que sigamos creciendo, para que sigamos haciendo este trabajo y para que nuestra voz juntos llegue cada vez a más rincones. Continuamos. Ahora veamos quién se sorprende con lo que hablaremos en este segmento. Porque hay una investigación llevada a cabo por el diario digital español The Objective. Una que ha revelado nuevas conexiones internacionales alrededor de exclusividades Bagú. ¿Qué es esto, Augusto? Bueno, una firma venezolana de alta joyería que se encuentra en el ojo del huracán en España. Ya me va a entender.
Porque el nombre de esta empresa cobró gran relevancia pública luego de que las autoridades intervinieran joyas, ¿se acuerdan?, valoradas en más de 1.3 millones de euros en el despacho del presidente o expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, de acuerdo con la documentación mercantil y con los registros consultados en exclusiva por ese medio de comunicación, el fallecido ya propietario y expresidente de la joyería, Fernando Valero Gutiérrez, figuraba como socio de una empresa que está denominada o que lleva por nombre Worldwide Wealth Management PCC, la cual fue construida formalmente en la República de Mauricio, un territorio quizá no muy conocido para muchos, la República de Mauricio, en la parte insular que es usado para inversiones internacionales. La investigación del medio The Objective resalta que el socio de Valero en dicha entidad financiera era Mario Bonilla Vallera. Este último es un empresario, usted sabe lo que es empresario en Venezuela, venezolano, ampliamente investigado por el sistema judicial de los Estados Unidos por su participación, por ejemplo, en el caso Money Flight, una trama dedicada al presunto blanqueo de 1.200 millones de dólares que fueron, mire, sustraídos de PDVSA como cosa rara. El reportaje enfatiza los estrechos lazos de Bonilla con la cúpula del Palacio de Miraflores. ¿Por qué? Porque Bonilla fue compañero de estudios de Joshua Gaviria Flores. Trabajó directamente en la Procuraduría General de la República cuando esta era dirigida por Silvia Flores y mantiene una íntima amistad con los hijos de la bailarina de Brooklyn. Bueno, esta no bailaba tanto. Asimismo, las pesquisas arrojaron que en la directiva de la Sociedad Compartida en Mauricio también participaba Jennifer Karina Fuentes Gómez, identificada formalmente como la pareja sentimental de Walter Jacob Gaviria Flores, otro de los hijos de la bailarina. Y es que el medio de comunicación español recordó en su artículo que Exclusividades Bagú SL ya estaba bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional de España. ¿Por qué? Por otra presunta trama de blanqueo de capitales ajena a este caso, vinculada a su vez a la venta de relojes de lujo, como lo que hacía el Tren de Aragua y Rosita. El informe concluye que lo que comenzó como un peritaje a los bienes intervenidos a Zapatero termina por destapar una red corporativa masiva que conecta operaciones comerciales y de asesoría en Venezuela, Panamá, Colombia, Estados Unidos, España y ahora Mauricio. ¿Quién podría imaginárselo, verdad? Qué raro. Pero ahora escuche esta noticia porque esto se junta con lo que tocaremos un poquito después. 3 pasajeros de nacionalidad venezolana fueron devueltos a Venezuela luego de que funcionarios del Servicio Nacional de Migración, SNM, detectaran 76 barras de oro sin declarar ni documentación que acreditara el origen de estas barras de oro y la propiedad durante los controles realizados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Escuchen esto porque el hecho ocurrió este domingo, cuando estos pasajeros se encontraban en tránsito por Panamá, según informó el SNM. Durante la revisión de sus equipajes, muy a lo Argentina por allá, Guido Antonini Wilson, las autoridades constataron que, mira, aquí hay 70 y pico de barras de oro, y que esas barras no contaban con la documentación para saber ni su procedencia ni hacia dónde iban. De acuerdo con Migración, los pasajeros no presentaron una declaración aduanera correspondiente al origen y al destino del material, ni licencias de exportación vigentes, ni documentos que demostraran la propiedad de ese oro. Requisitos que obviamente están contemplados en la normativa internacional. Nadie puede andar por ahí que, mira, aquí tengo 76 barras de oro. El SNM indicó además que los involucrados parecen vinculados a una red de contrabando transfronterizo, lavado de activos y financiación del crimen organizado. Ante esa situación, las autoridades migratorias determinaron negarle obviamente el tránsito por el territorio panameño y posteriormente estos 3 sujetos fueron devueltos a Venezuela. Migración señaló que estas medidas buscan impedir que las fronteras panameñas sean utilizadas como ruta para el desarrollo o para el traslado de operaciones ilícitas. Pero es que ahora, piense esto, quédese con esto en la cabeza y saltemos a algo también muy interesante y muy preocupante. Porque ese proyecto de ley orgánica de minas reciente y la institucionalización del extractivismo artesanal en Venezuela han merecido una reflexión del Uraima en X. ¿Y qué nos dice ella? La nueva ley orgánica de minas presentada en este año 2026
Se promueve como una reforma que es o está orientada a modernizar el sector minero, a atraer inversiones internacionales, a recuperar la producción de minerales estratégicos. Sin embargo, detrás de ese lenguaje técnico y de tanto gamelote, hay una arquitectura legal que podría institucionalizar el extractivismo descontrolado que ya domina amplias zonas del país. El proyecto, además, deroga la Ley de Minas de 1999 y abre el sector a empresas nacionales y extranjeras con concesiones de hasta 30 años para que puedan explotar oro, diamantes y tierras raras. En apariencia, ellos te quieren vender que buscan inversión extranjera, pero en la práctica es un modelo extractivista capturado por redes criminales, por los militarcitos corruptos de siempre y actores políticos. Tras el colapso petrolero, en su momento, la minería se convirtió en un extractivismo de emergencia. Desde la creación del arco minero en Orinoco en 2016, la expansión aurífera ocurre en territorios que están marcados por la ausencia del Estado. Además, con presencia de grupos armados, control territorial fragmentado, bandas, puras cosas ilegales y transfronterizas. Informes adicionales e internacionales coinciden en que muchas minas están bajo la influencia de guerrillas, megabandas, redes criminales vinculadas al aparato estatal y pare usted de contar. Y en ese contexto, esta nueva ley que acaban de promulgar no rompe con el sistema, sino que, según se entiende, se corre el riesgo de regular lo que allí pasa para darle apariencia de legalidad. La reforma tampoco plantea cómo van a desmontar las estructuras armadas que controlan las rutas, las minas, la exportación de oro, las poblaciones, entre quienes destacan, por cierto, disidencias de la FARC, ELN, bandas criminales, redes militares, el Tren de Aragua, usted sabe. Pero todo esto bajo figura de cooperativas y brigadas mineras, lo que podría incluso formalizar circuitos extractivos que ya existen. El problema no es que no haya ley, sino quién controla realmente las minas. La narrativa oficial de la minería ecológica tampoco resiste el contraste con la realidad. La expansión minera ha generado deforestación masiva, contaminación por mercurio, destrucción de territorios indígenas, muchos muertos, economías de explotación laboral, tráfico sexual, tráfico humano. Numerosas las comunidades son las que denuncian desplazamientos por violencia y la pérdida del control territorial. Y es que sin instituciones independientes que puedan supervisar la actividad minera, la legislación ambiental corre el riesgo de convertirse en una ficción normativa. Y recordarán los que ven este programa constantemente el video de hace poco del parampampán que se formó allí en las minas. Y es que paradójicamente, mientras el Estado promulga leyes más complejas, su capacidad para gobernar se reduce. El sur del país ya funciona hoy como una frontera extractiva híbrida donde convergen los actores criminales estatales y las redes transnacionales de contrabando. Bueno, a la cabeza hay una contrabandista, ¿no? No obstante, desde una perspectiva científica, el arco minero también podría representar una oportunidad si es que acaso se fortaleciera el Instituto Nacional de Geología y de Minería, la generación de cartografía geológica, las bases de datos geofísicas y los estudios de reservas podrían aportar conocimiento sobre el subsuelo venezolano y crear empleo para profesionales de la ciencia, de ciencias de la tierra, que han sido desplazados por esta crisis petrolera. Pero el verdadero desafío no es aprobar esa nueva ley, sino construir instituciones que sean capaces de gobernar el territorio. Porque de lo contrario, la reforma minera corre el riesgo de convertirse en formalización jurídica de un sistema extractivo que ya opera al margen de la ley, de puro delincuente. Y es que lo que se preparó era la legalización y el blanqueo de actores vinculados a la minería depredadora, irregular, criminal, con enormes costos ambientales y sociales. Y después, ya usted sabe, después vendrán los desastres, la degradación de los suelos, la contaminación de los ríos, la deforestación, inundaciones, movimientos en masa, y entonces, como siempre, le echarán la culpa al planeta, a los fenómenos naturales, a la iguana, a la culebra. Porque después de que devastan todo el país con decisiones políticas e inhumanas, cuando llegan las tragedias, se lavan las manos culpando a la naturaleza como en Vargas. El planeta no delinque, señores, ni firma leyes a medianoche, ni tampoco reparte concesiones. Eso lo hacen los hombres y los politiqueros de turno. Y así es como el sistema vuelve a tomar el control de las minas, del kilómetro 88 y las claritas, y pasamos del niño guerrero al nuevo jugador de turno. Así estamos.